Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al versículo 14 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué cosa dice ahí? Un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que usted lea el versículo 14 conmigo. Dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vamos a continuar profundizando en esta noche en lo que hemos estado hablando las últimas semanas de nuestra relación con la iglesia. Y hablábamos rapidito, solamente para resumir lo que estábamos considerando, que la relación de un miembro a la iglesia y Cristo Jesús es la misma relación que existe en un cuerpo, en el cuerpo humano. Hay cabeza, hay miembros que están unidos por funciones y por coyunturas, y eso forman una unidad, y eso es el cuerpo. Entonces es muy importante que entendamos que la iglesia, del mismo modo, no puede sobrevivir sin la cabeza que es Cristo. Pero yo también te mencionaba la semana pasada que tampoco la iglesia puede sobrevivir si los miembros no están unidos. ¿Cuántos entendieron eso en esos últimos días? ¿Cuántos el Señor les ha estado hablando de tu rol como miembro de la iglesia? Sí, alábale al Señor. Es bueno que consideremos eso. Ahora, en esta escritura en particular se nos dice: el cuerpo no es un miembro, sino es la combinación de muchos miembros. Diga conmigo: muchos miembros. Es bueno que tú entiendas eso, porque la iglesia siempre va a ser el lugar donde hay un lugar, valga la redundancia, para ti. Diga conmigo: un lugar para mí. Pero ahí no se acaba la cosa. También es un lugar para alguien más. Voltea a alguien más y dile: también hay lugar para ti. Dígale. Ahora eso parece bien simple, pero es muy importante que entendamos, porque muchas veces como miembros nosotros queremos estar tan centrados en qué es lo que la iglesia representa para mí, y a veces desde esa manera de pensar empiezan problemas, porque tenemos que una vez más darnos cuenta: no es solamente un solo miembro, son muchos miembros. Entonces yo tengo que estar consciente, no solamente la iglesia es algo que me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a los otros miembros también. Y ahí empezamos a darnos cuenta que hay variedad. Diga conmigo: variedad. Entonces, una de las cosas que ocurre con el ser humano al estar plantado en una iglesia es que empieza a familiarizarse con variedad. Una de las cosas que nosotros hemos tenido como iglesia en Monte de Sion desde el principio es esta cosa que a mí me encanta, porque yo me acuerdo cuando el pastor Rick Muñoz empezó la iglesia en el 98, allá hace mucho tiempo, habían diferentes nacionalidades. No era solamente una sola nacionalidad, habían muchas nacionalidades, y eso es algo que se ha mantenido todo este tiempo. No es algo que ha sido programado o forzado, pero hemos mantenido diferentes procederes de Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Y de diferentes países de aquí mismo y de todas estas zonas que nos han dado la posibilidad a todos nosotros de exponernos a variedad. Y podemos oír, tú sabes, cuando vienes a la iglesia ya tienes un buen tiempo, vas a oír cómo hablan los hermanos que son de México, ¿verdad? A los hermanos que son de Guatemala, a los hermanos que son de El Salvador, ¿verdad que sí? A los hermanos que son de Perú, unos cuantos que hay por ahí, a los hermanos de Puerto Rico y todos, y te vas dando cuenta que hay una variedad porque una de las cosas que yo aprendí a entender rapidito al inicio es que hay palabras que no se pueden usar muchas veces en ciertos círculos porque tal vez significan algo para ti, pero significan algo diferente para alguien más, ¿verdad que sí? Entonces uno se expone a variedad. No solamente es lo que uno piensa, sino ahora tengo que considerar lo que el otro también piensa, como el otro también ve las cosas. ¿Y por qué te digo eso? Porque nos ayuda a crecer en amor
entendiendo que no solamente yo tengo mi lugar, pero también tengo que ayudar a dar lugar a los miembros múltiples de un mismo cuerpo. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Alábale al Señor. Ahora mira, dice ahí arriba, eres miembro. ¿Cuántos miembros del cuerpo hay en esta noche? Diga, yo soy. Ahora, me encanta cuando hablamos de este tema, porque muchas veces el ser humano es forzado a veces a usar métodos para formar cosas. Y en Monte de Sion nunca hemos tenido ese tipo de costumbre. Desde nuestro obispo, el pastor Loren Covarrubias, que Dios le habló que nunca andaré tomando cuentas de quién es miembro, quién es no. La razón que nos une siempre ha sido un amor al lugar donde Dios nos ha plantado. Y eso es muy importante, pero cuando hablamos de miembros y somos miembros, no tiene que ver con una afiliación que tú has hecho a este determinado ministerio o iglesia, sino es tu entendimiento. Dios me ha plantado en un cuerpo de muchos miembros donde yo recibo mi vida y también doy vida, y entonces todo el cuerpo se nutre. Amo a ese cuerpo, por lo tanto eso me hace a mí entender, yo soy miembro. Diga conmigo, yo soy miembro, ¿verdad que sí? Es muy importante, porque desde esa posición entonces Dios nunca va a juzgar si tú te comportaste como miembro en base a una idea de que si es un club o una asociación o algún tipo de grupo especial, sino Él va a juzgar cómo tú te relacionas con los demás, cuánto amor tienes por los demás, cuán importante es para ti tu relación con el cuerpo donde Dios te ha plantado. Y ahí nos damos cuenta que hay mucha gente que nunca ha aprendido eso, tampoco quiere aprender eso. Es bien difícil a veces plantarnos, pero una vez que empezamos a ver que eso se hace real en nuestra vida, entendemos que hay muchos beneficios, pero también hay muchas oportunidades de poder servir, de poder funcionar y de ser la mano de Dios donde quiera que vayamos, ¿verdad que sí? Muy importante. Entonces no solamente crecemos en nuestra capacidad de entender que no es un lugar para mí, es un lugar para los demás, pero hay una escritura que nos dice que el Señor ha establecido determinadas funciones que es llamado ministerios, ¿verdad? Que tiene que ver con servir al cuerpo, a la iglesia, para buscar el crecimiento. Y eso es lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué dice ahí? Apóstoles, ¿qué más? A otros, ¿qué? Profetas, a otros, ¿qué? Evangelistas, ¿qué más? A otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12, mira lo que dice. ¿A fin de qué? O para lograr ¿qué? Perfeccionar a los santos. ¿Para la qué? Para la obra, léalo, quiero que lo leas bien, ¿ok? Una vez más, versículo 12, ¿qué dice ahí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos dice ahí que Dios mismo instituyó áreas de servicio. Y menciona en este capítulo en particular 5 áreas de servicio. Hay otros capítulos en otros libros que mencionan otras cosas más. Lo importante que quiero que notes es que Dios se ha tomado la tarea de asegurarse que cada miembro entienda que hay un propósito más allá de solamente recibir y sentirme bien. Yo tengo que crecer porque mi vida está al servicio de la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Pues una vez más, cuando Dios nos llama a caminar con Él, nuestra vida va a ser bendecida, pero también nuestra vida va a ser bendición. Diga conmigo, bendición. Y llegamos a un tiempo cuando el Señor nos empieza a hacer crecer y a entender, hay mucho más que mi vida va a significar, y eso mucho más va a ser cuando empiezo yo a hacer bendición donde quiera que yo vaya. Sea con mi vida natural, sea con mi personalidad, sea con mis talentos, mis habilidades, los recursos que Dios me ha dado, la posición, el trabajo, lo que sea. Dios empieza a usar todas esas cosas de su pueblo
para que la bendición empiece ahora a salir más allá de donde estamos. Y es muy importante que entendamos ese proceso donde Dios nos va llevando a perfeccionamiento o madurez, porque entonces ya nos damos cuenta, wow, mi vida tiene que servir para algo más. Mi vida puede dar más, yo puedo hacer más. Ahora, es muy importante que notemos, muchas de esas cosas tienen que ver con el contexto de lo que ocurre dentro de la iglesia. Al inicio no había muchas facilidades de hacer muchas cosas en nuestro ministerio, y realmente todo lo hacían desde los pastores y los líderes más cercanos, porque en esa etapa no había mucho compromiso, no había mucha madurez en un sentido de poder hacer todas las cosas que necesitamos hacer como ministerio. Pero a estas alturas hay muchas personas que han tomado una gran responsabilidad de servir a Dios dentro de esta iglesia. Por eso cada domingo tenemos muchos voluntarios que sirven aquí desde muy temprano. Antes era bien difícil que las personas vengan a tiempo, y a veces teníamos que esperar 15 minutos más para empezar el servicio. De pronto unos 15 minutos más porque todavía no llegan, otros 15 minutitos más y terminamos como a las 10 de la noche. El día de hoy el pueblo ha crecido y hay muchos. ¿Cuántos de ustedes llegan aquí bien temprano porque tienen muchas cosas que hacer dentro de la iglesia, verdad? Tenemos músicos, tenemos equipo de televisión, maestros, ujieres, el equipo de intercesión que hace oración, los que están trabajando incluso ayudando afuera con el transporte y tantas otras cosas y áreas donde Dios nos permite servir. Nada de eso sería posible si el miembro no asume una responsabilidad delante de Dios de decir: Señor, aquí está mi vida, puedo servir. Ahora, pero diga conmigo, pero eso no es todo. Dígale, eso no es todo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, el Señor no solamente está buscando voluntarios, aunque eso es muy bueno. Eso es extremadamente bueno, servir dentro de la casa del Señor, pero no podemos quedarnos solamente en ese nivel, porque en tu vida, mi vida puede dar para más. Diga conmigo, puede dar para más, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están entendiendo lo que te estoy diciendo? Y el Señor está enseñándonos que donde quiera que tú vayas, tú puedes hacer la diferencia, y Dios quiere usar tu vida. Eso es perfeccionar, eso es entender, mi vida sirve para el ministerio. Entonces el Señor pone esas áreas de servicio para la edificación del cuerpo del Señor. Ahora, una vez lee eso y dice: wow, el Señor constituyó apóstoles, son los primeros, ¿no? Profetas son los segundos, evangelistas, pues maestro. Con razón que nadie quiere ser maestro de los niños, porque piensan que eso es lo ultimito, ¿verdad? Yo quiero ser apóstol porque está arriba, yo voy a ser el general arriba. No tiene que ver con ese tipo de orden. Si tú lees la palabra, los apóstoles eran los primeros que morían, así que anda teniendo mucho cuidado de qué andas pidiendo. Solamente son áreas de servicio. Y en resumidas cuentas, apóstol es alguien que es enviado. Diga conmigo, enviado. Y obviamente hay un mandato a ciertas personas que son enviados, como el apóstol Muñoz, que fue enviado a El Salvador, y todo lo que está ocurriendo en ese país. Hay muchas personas que son enviados, pero también hay un ordenamiento o un llamado de envío a todo hijo de Dios a donde quiera que usted vaya. Entonces hay un manto apostólico, por así decirlo, que está siendo despertado en el pueblo del Señor. Los profetas son los que pueden ver en el espíritu toda la atmósfera espiritual que no es tangible, y pueden discernir o entender la voluntad del Señor y transmitirlo para que pueda entenderse claramente que Dios está buscando hacer. Los pastores obviamente no tienen que ver con servirse a sí mismo. La gloria de un pastor es servir a un pueblo. Hay mucha gente que quiere el título de pastor, pero solamente para que lo ponga en su tarjetita de business, ¿verdad? Pastor. Pero nunca han desarrollado el amor por una congregación. La gloria de un pastor no es llenar estadios. La gloria de un pastor es servir su vida a una congregación. Eso es lo que un pastor es. Sí, alábale al Señor. Y si nos damos cuenta, el que dice yo tengo el llamado de pastor, quiere decir que el Señor está despertándote un amor por un pueblo.
Y eso va a demandar toda tu vida, un área de servicio. Estás sirviendo a la causa del Señor. Los evangelistas son los que van a anunciar las buenas nuevas. Son el tipo de persona que donde quiera que vayan están regando la palabra, están trayendo el mensaje, están impactando vidas y nadie los puede parar porque están sirviendo en una área determinada, ¿verdad? Así los maestros, los que pueden explicar y enseñar cosas que tenemos que darnos cuenta que hay una necesidad de aprender. Por eso tenemos clases en Monte de Sion. Tenemos al pastor Alex que va a estar enseñando la clase de fundamentos en este mes. Y todo aquel que necesita continuar aprendiendo, tú puedes venir y tomar esa clase. Tenemos muchas diferentes clases y tantas cosas en el afán de ayudar al creyente a seguir creciendo en Dios. Pero tenemos que también observar el hecho de que esas son funciones de servicio, pero esas funciones de servicio no limitan nuestra posición delante del Señor. Porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces nos concentramos tanto en esas cosas y tal vez con una buena actitud de decir: Señor, eso es lo que yo quisiera hacer, porque pues me gusta ese rol, o tal vez me encanta ver y qué bonito es oír de lo que Dios hace a través de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Y no hay nada malo en ese sentido de ver la honra que Dios trae sobre los que sirven al Señor. Pero tenemos que entender, eso no define nuestra posición delante de Dios, porque no hay posición más alta delante de Dios que ser sus hijos. ¿Verdad que sí? Sí, que ser los hijos del Señor. Por eso en Monte de Sion nunca hay diferencia si es uno pastor, porque uno está para servir. Yo nunca te digo: venga y béseme el anillo ahí al frente. Dime pastor. No, tú me puedes llamar como tú quieres llamarme. Al final de cuentas, eso solamente es un área de servicio. Cuando la vida de uno está al servicio del Señor, esos títulos realmente no importan mucho. Pero la posición que uno tiene de servir al Señor, ese es el lugar que tenemos que anhelar. Porque ¿cuántos entienden que si caminamos de la mano de Dios y le servimos a Él en lo que sea, Él nos va a honrar, Él nos va a bendecir, Él va a levantar nuestra cabeza en victoria y va a mostrar su gloria? Y tú tienes que entender, Dios está enseñándonos que este pueblo, no importa de dónde tú vengas, no importa qué tú tienes, qué educación, eso no importa. Lo importante es saber: Señor, yo te sigo a ti, yo me he rendido a tu obrar en mi vida, ahora estoy en tus manos, úsame donde quiera que tú quieras que yo te sirva. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Muy bien, función versus posición. Ahora, lo que también ocurre dentro de una iglesia es que empezamos a crecer, y hay algo que tenemos que entender, porque en Dios no todos reciben lo mismo. Diga conmigo: no todos reciben lo mismo. Ve, muchas veces se nos enseña mal en el sentido de que acá está la promesa y es igual para todos. Pero la Biblia nos explica abundantemente en diferentes partes que depende mucho de diferentes cositas. Una de esas cosas es el compromiso de la persona. ¿Cuántos entienden que si Dios te llama y tú rindes tu vida y la disposición, tú vas a poder servir al Señor en muchas más áreas que aquel que no quiere hacerlo, ¿verdad? Yo conozco mucha gente con grandes talentos, grandes llamados, le han dicho de todo, pero no quieren servir al Señor. Entonces nunca va a haber nada de Dios en su vida realmente hasta que nos rinda esa vida. Entonces mucho depende de la disposición de uno. Por eso, cuando oímos la voz del Señor, tenemos que decir: sí, Señor, tú estás hablándome, aquí está mi vida, yo quiero servirte, Señor, donde quiera que tú me quieres poner. Pero también hay algo que Dios nos va a enseñar, y eso solamente el maduro lo va a poder entender, y eso es que Dios en su sabiduría sabe dar a cada uno de acuerdo a su propósito con cada persona. Por eso es que no todos son lo mismo, porque lo que Dios te puede demandar a ti no necesariamente me va a demandar a mí. El nivel de responsabilidad que Dios pide de mí no lo va a pedir tal vez a ti, en base a la función que Dios me ha dado o a la otra persona. Y tiene que ver con este asunto de la medida que cada uno recibe de parte de Dios. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 4 versículo 9. Dice: pero a cada uno de nosotros, ¿qué dice ahí? Fue dada ¿qué? La gracia, conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. Quiere decir que hay una medida que ha sido asignada a cada persona en base al propósito eterno que Dios tiene con cada uno.
Por eso yo no puedo aplicar lo que Dios me demanda a ti sobre tu vida, porque tal vez no es lo que Dios te demande a ti, de lo que me demande a mí, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que quiere hacer eso. Pues si Dios me pide a mí y también a mí, porque a Él no y porque a mí sí. No, porque cada uno tiene un caminar donde el Señor va a mostrar su medida en tu vida, y tú tienes que saber lo que a veces Dios te pide a ti puede ser para lo que Dios te pide a ti. Cuando leemos la historia de los talentos, nos vamos a dar cuenta que hay gente que tiene mucho más que dar, otra gente tiene menos que dar. Todos tienen que dar en base a lo que Dios pone en nuestras manos, pero hay gente que puede tener mucho más responsabilidad, y eso siempre va a ser así. Versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Aquí en el versículo 9 está hablando de Cristo Jesús, mostrando cómo es que Él libremente pudo no solamente descender hasta lo profundo, dice la tierra. Y cuando está hablando de eso, recordemos, Cristo Jesús es Dios hecho carne, vino a la tierra y nos mostró a Dios. Él fue el Dios encarnado y estaba mostrándonos y anunció el evangelio del reino de Dios. Pero dice, así como descendió, Él volvió a subir también. Quiere decir que Él tiene la autoridad de hacer como a Él básicamente le place, y eso está mostrando que es Dios quien define lo que nos va dando. Por eso uno no pelea con lo que Dios ya va poniendo en uno, y te vas dando cuenta, ¿sabes qué? Mi vida puede dar más, y tú sientes que Dios está empezando a guiarte en esa área. No puedes pelear con aquel que pues tiene todas las cosas en su orden. Pero mire lo que dice el versículo 10: el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, ¿por qué eso es importante que nosotros consideremos como hijos de Dios? Porque muchas veces podemos vivir vidas tan miserables anhelando lo que otro tiene o lo que otro hace, cómo otro se mueve. Cuando Dios dice, pero yo que tengo el orden de todas las cosas, tengo algo especial para tu vida, tienes que abrirte al hecho de que estoy haciendo en ti. ¿Verdad que sí? Sí, alábale. Nuestro caminar como hijos de Dios, como cristianos, no es andar anhelando todo lo que, ay, cómo quisiera ser como el de allá, ay, cómo quisiera ser como el del otro lado, ay, cómo, ya, a veces hay mucha gente que así, ¿verdad? Hasta se nos ocurre caminar y hacernos que somos tal o cual. El Señor dice, no, yo tengo una medida perfecta para ti en la cual tú tienes que caminar. Más preocúpate de caminar en ese nivel que en otro nivel de alguien. No, tú deberías aplaudir más al Señor. Diga conmigo, yo voy a caminar en la medida, dígalo, que Dios ha asignado para mi vida. No te atrevas a caminar en la medida de alguien más. Empieza a decir, Señor, ¿cuál es mi medida? ¿Qué has designado para mí? Y es tiempo de que empecemos a ser responsables. Yo estoy amando este tiempo, esta temporada, porque yo siento y veo como pastor de la iglesia que muchos están tomando una gran responsabilidad de oír a lo que el Espíritu Santo está diciendo a tu interior y decir, Señor, yo me posiciono para servirte a un mayor nivel. Y la realidad de las cosas es mucho más de lo que podemos imaginar. Es mucho más grande el plan del Señor y es glorioso. Dios está ensanchándonos, Él está abriendo nuevas puertas, Él está dando oportunidad para hacer la diferencia en nuestra comunidad, en las naciones de la tierra. Este es el tiempo, y tú tienes que saber que tu vida ha sido preparada para un tiempo como este. Empieza todo en aprender a entender, yo pertenezco a un cuerpo de muchos miembros que va a servir. Ahora mira lo que dice aquí, en ese mismo capítulo hay mucha información. Dice en el versículo 1, oh pues, preso en el Señor, ¿qué dice ahí? Os ruego que andéis, ¿qué dice ahí? Como es digno de ¿qué? De la vocación con que fuisteis llamados. Mira esas palabras. Dice, yo os ruego, dice el apóstol Pablo, yo les pido, yo les imploro, pueblo, dice él, que caminen de acuerdo al nivel de la vocación que Dios ha puesto sobre sus vidas. Él dice, no es cualquier cosa que Dios ha puesto sobre tu vida. No es algo para que te olvides y lo pongas a un lado y anheles todo.
Dice, anhela más el llamamiento que Dios tiene sobre tu vida. Esa vocación es alto, por lo cual debes conducirte a ese nivel que Dios te ha llamado. Pero cuando pensamos en vocación, pensamos usualmente en el oficio al cual nos dedicamos. Yo soy esto, yo soy aquello, yo no sé, póngale el nombre que sea, el oficio. Esa es mi vocación tal vez, o a veces pensamos, pues, si no he podido trabajar en aquello que he querido por mi vocación, pues al final hago que esto sea mi vocación y pues ni modo, pues. Pero aquí está hablando de vocación como un llamado. Diga conmigo, llamado. Quiere decir que Dios ha diseñado desde la fundación de la tierra, que nos ha llamado para algo específico. Ahora, de nuevo, muchas veces cuando pensamos, oímos eso, decimos, ¿qué será? ¿Qué será que yo haré? Pero mira, versículo 2. Dice, hay que andar dignos de esa vocación, a ese nivel. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Con toda humildad. ¿Qué más? Y mansedumbre. ¿Qué más? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahora, párale un ratito. Tengo unos minutitos, voy a hablarte bien despacito para que me entiendas. No, mentira, es una broma. No me quites la escritura, tú, manténla ahí, ya sabe aquí. Mira, hay que caminar de acuerdo a esa vocación, al llamado de Dios. ¿Seré diputado entonces o senador? ¿Seré embajador? ¿Qué seré? Pastor de las naciones, ¿qué seré? Versículo 2 dice, la vocación tiene que ver con el lugar donde estás plantado, porque tiene que ver con otros. La vocación tiene que ver con el llamado a caminar con Dios. Ese llamado a caminar con Dios no se refleja solamente en lo que hago, se refleja en cómo me comporto. Por eso el énfasis en el miembro plantado en un cuerpo. Muchos miembros, hemos venido hablando de eso por 3 semanas. Y ahora viene y dice, hay una vocación al cual tienes que caminar, dice, pero el modo como se camina en esa vocación, dice, es con humildad. ¿Dónde se requiere humildad? Yo soy humilde. Ahí se requiere, no, la humildad se requiere con otros. Diga conmigo, con otros. Humildad se requiere con otros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos expuestos delante de otras personas, ahí batallar muchas veces cómo se nos ve, qué se opina de nosotros, qué se dice de nosotros, si nos aceptan o no, si cuadramos o no. Y sin darnos cuenta, a veces hay que tener humildad. ¿Alguna vez tú te has tenido que callar la boca para perder y que gane el otro? ¿O eres el tipo de persona que tú nunca pierdes? Ni siquiera una discusión. Y sales a mí nadie me la hace porque yo soy una vocación. ¿Se dan cuenta? Y la iglesia está plantada por Dios mismo para que su pueblo aprenda esas lecciones. Pedimos unción, pedimos fuego del cielo, milagros, prodigios y milagros. Señor, yo quiero que camines en humildad. Quiero que camines en humildad. Quiero que aprendas a perder de vez en cuando. Quiero que te calles la boca y solamente aguantes. Ya no nos gusta eso, ¿verdad? Porque no, yo no quiero eso. No, sí. Porque mira lo que sigue diciendo, con humildad y con mansedumbre. Eso es precisamente lo que mansedumbre es. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que existía en aquel entonces, el que no abría la boca. ¿Tendrá que eso que ver con la tremenda vocación que Dios me ha dado? Sí, precisamente sí. ¿Dónde aprendemos eso? Muchas veces deberíamos aprender eso en los contextos de iglesia, pero a veces terminamos peleándonos antes de aprender esa lección tan valiosa para los hijos de Dios. Con razón la iglesia no crece en madurez y en potencia de lo que Dios quiere hacer, porque los miembros no suben a ese nivel de la vocación a cual Dios nos ha llamado. Dice con humildad, con mansedumbre. Lea ahí, ¿qué dice ahí? Soportándonos. ¿Con qué? Con paciencia. No solamente aguantándonos. Yo no espero hasta que se vayan. Yo no espero hasta que yo me vaya. Ay, Señor, cuánto yo aguanto a esta gente, Señor. Ay, cómo son de bullangueros, Señor, de gritones, Señor, de llorar, ¿verdad?
A veces pensamos que eso es soportarnos. No, dice con paciencia. Cuando tú tienes paciencia, tú aprendes a agarrarle el ritmo a las cosas y el amor a las cosas. El Señor no quiere que solamente nos andemos tragando. Él quiere que nos amemos de verdad. ¿Cuántos han entendido eso en esta? Entonces la iglesia es el contexto donde Dios empieza a formar en madurez a sus hijos con cosas reales. Apréndete a soportar en amor, ten paciencia. Sé el que a veces tenga que perder para que otros ganen. Sé el que pueda aguantar, porque el inmaduro, el débil, no puede aguantar. Por eso Jesús tuvo la capacidad de poder decir: Señor, que me hagan. No les tomes en cuenta. Eso no representaba de que él era wow. Eso representaba que él tenía un carácter bien pulido por Dios. De poder decir: Señor, la ofensa no la tomo. Yo me humillo. Bendícelos a ellos. ¿Sí me entienden? Y ese es el camino que nos está llamando a que empecemos a caminar, y soportándonos con paciencia los unos a qué, a los otros. ¿Cómo? ¿En qué? En amor. Mira lo que dice el versículo 3. Solícitos, que quiere decir responsables y celosos. ¿De en qué? En guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Por eso el que dice: yo amo pero no lo trago, ese es un mentiroso. Porque no nos dice aquí aparentar amor, dice. No, dice guarden la unidad del Espíritu. Tú sabes que todos nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si no sabes qué es eso, tú puedes tomar la clase con el pastor Alex después, ¿verdad? Pero tú que entiendes, cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti, hay algo que ocurre. Tú ya no te puedes hacer el ciego, ni el sordo, ni el tonto, porque el Espíritu te constriñe, el Espíritu te habla, te pone en evidencia, y cuando algo no está bien te va a hablar de esas cosas. Ahora dice: tenemos que ser celosos en guardar la unidad del Espíritu. Yo cada vez me sorprendo cómo es que la gente puede decir que tiene el Espíritu, pero no aprende a guardar la unidad del Espíritu. Por el Espíritu, pero yo te odio. Por el Espíritu, pero no te trago. Eso no puede existir cuando el Espíritu de verdad está en nosotros. Porque el Espíritu que está en ti, que es el mismo que Dios ha puesto en mí, nos tiene que llamar a todos a un vínculo de unidad y de amor real, que no puede ser describido más que con el hecho: no sé por qué me plantaste, Señor, pero me estás haciendo crecer para amar donde tú me has puesto. Eso es diferente. Mira lo que es el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, de nuevo, de vuestra vocación. Y continúa leyendo ahí. Si tú lees todo ese capítulo, dice: una fe, un bautismo y más cosas. Y pensamos: mientras hacemos todas las cosas, comemos juntos, nos bautizamos juntos, tomamos la clase, ya estamos bien pintados como un pueblo. No, está hablando de que caminamos en lo mismo y amamos donde estamos y a dónde estamos yendo en Dios. Hay gente que nunca se ha bautizado en el cuerpo donde Dios le ha llamado a plantarse, y rehuyen entender por qué Dios nos ha puesto juntos. Yo no puedo decir: ay, este pueblo cómo se demora, Señor, yo ya quiero seguir. No, tengo que amar el momento que Dios nos tiene como pueblo y entender: Señor, este tiempo es glorioso. Órale, mira lo que dice más adelante. Y decía a todos, Jesús hablando, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno quiere seguirme, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sígame, sígame. ¿Y qué hemos hecho los cristianos? Ay, Señor, mi cruz. Mi cruz, Señor, es no ir el fin de semana a Detroit. Esa es mi cruz. Yo me imagino que tú ya superaste eso, ¿no? Yo espero que sí. No me vale si no dices nada. Está bien, no, yo sé que está entrando igual. Mira, el Señor dice: carga tu cruz. Carga tu cruz. Y a veces no nos gusta leer eso. Nos encanta leer donde dice: Dios es amor y
Él me lava y me pone alas, me rodea. Salmos 91, sí, todo eso está bonito. Pero aquí nos está enseñando algo muy importante. Nos está diciendo, si tú quieres seguirme, tarde o temprano tienes que tomar tu cruz. Diga conmigo, mi cruz. No es más, di, mi cruz. No dice, haz un altar a tu cruz y andes llorando por tu cruz. Dice, toma tu cruz, paga el precio. Si quieres seguirme, dice Jesús. Nota el tono del Señor, que dice una verdad tan importante. Tú dices que quieres caminar conmigo en el llamado que yo te he dado. Tarde o temprano te va a costar algo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando somos plantados, ahí nos vamos a dar cuenta que hay cruces que vamos a tener que cargar. O no me digas que nadie ha encontrado ofensa en el hecho de estar plantado en una iglesia. Ofensa es algo que ocurre. Jesús dijo, ofensas van a venir. Entonces son cosas que van a ocurrir. Y muchas veces esas cosas son tan incómodas para nosotros que nos olvidamos del plan eternal, nos desenganchamos, renunciamos, repensamos las cosas por ofensas y nos olvidamos que muchas veces esos son los lugares precisos donde el Señor dice, carga tu cruz, hijo, carga tu cruz, hija, y sígueme. Cuando alguien te ofende, si tú de verdad amas al Señor, buscas de Él, tarde o temprano vas a llegar al punto de que tienes que aprender a perdonar. En algunos casos tragar tu orgullo. En algunos casos tú ser el que se humilla. Si tú te has tenido que humillar o te tienes que humillar, no le veas lo malo a eso. Dile, eso es precisamente lo que un maduro aprende a hacer. No, pero se nos enseña diferente, ¿verdad? Desde el púlpito se nos enseña, yo cancelo, yo madre, no. Y aprendemos mal. Aprendemos mal. Pensamos que servir a Dios tiene que ver con un lugar donde nadie nos toca. Somos intocables. Y le llamamos diablo a todas esas cosas incómodas. La verdad. El Señor dice, no, carga tu cruz y sígueme. Carga tu cruz y sígueme. Reconoce que muchas de esas cosas están ahí para formar algo en ti. Porque la cruz tiene que ver con un área donde tenemos que aprender a morir. Ahora no estoy hablando de ir a ser suicidas como los de la ¿verdad? Sino estoy hablando del hecho de que hay muchas cosas que Dios tiene que formar en nosotros, pero con carnalidad bien grande no entramos a ningún lugar, no hacemos ninguna obra, no mostramos ninguna gloria de Dios. Por eso nuestras relaciones van a reflejar cuánto de Dios tenemos en este tiempo. Nuestras relaciones van a reflejar cuánto de Dios tenemos en este tiempo. Mira lo que dice el 24 y lo remata, dice el versículo 24. Porque todo el que quiere salvar su vida, ándale. Todo el que quiere andar, no quiero cargar mi cruz, no quiero cargar mi cruz. Dice, esa la va a perder, dice. En ese contexto tenemos que entenderlo. Dice, y todo el que pierde su vida, ¿por qué? Por causa de mí. ¿Qué fue lo que pidió? Carga tu cruz. Diga conmigo, carga tu cruz. Entonces él dice, si tú pierdes tu vida, o sea, cargas tu cruz, es el lugar donde vas a morir en un área determinada. Dice, tú vas a hallar vida. Si entendiéramos eso los hijos de Dios, viviríamos en un nivel de paz, de gozo que la palabra promete para el pueblo del Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Más depresión se infiltra en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor, y pensamos que eso ya es lo normal. Depresión y suicidio y tantas cosas vienen hasta el púlpito mismo de las iglesias y no nos damos cuenta que el Señor dice, pero si no estás caminando conforme al llamado que tengo sobre tu vida, nunca vas a tener la victoria que te he prometido y que te he garantizado en este tiempo, dice el Señor. Tenemos que empezar a demostrar con nuestra vida todo eso que Dios quiere traer, no solamente a nosotros, pero a un mundo que necesita paz y gozo en el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos enseña, y con eso termino, nos enseña algo muy importante, porque él también tenía que cargar su cruz. Pero aquí lo menciona no solamente como una cruz, sino como un dolorcito, como un aguijón. Mira lo que dice aquí, versículo 8 de 2 de Corintios 12. Dice, hablando de ese aguijón, de ese, no voltees a ver a nadie, ¿okay? Hablando de esa púa ahí que tenía al lado, dice, a esa cosa, dice, ya le pedí a Dios que lo quitara 3 veces. Dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces.
Es bien fácil deducir que lo que nos duele o nos incomoda, Dios, mejor dicho, no lo necesitamos. Yo no necesito esa ofensa, yo no necesito esa cruz, yo no necesito ese aguijón. Quítalo, Señor. El apóstol Pablo tenía que llegar a un entendimiento de algo. Dios estaba usando algo incómodo, algo doloroso, no sabemos qué es. Mucha gente habla de eso, no dice más, pero era algo que le incomodaba tanto que él decía, Señor, quítamelo. Puede haber sido cualquier cosa, una enfermedad, un problema con alguien. Señor, quítamelo a ese, Señor. ¿No has tenido a alguien así? Ay, Señor, quítalo, ya quítalo, Señor. Quítalo. ¿No te ha pasado? No te hagas, ¿ok? A lo mejor es el que está al lado tuyo, no, entonces tú calladito nomás. No, mira. Nos pasa. Quita esta situación, quita esto, quita de aquello. Te ves en el espejo, Señor, quítame esta. No, ya es otra cosa, otro tema. El punto es que a veces decimos, Señor, no quiero esto. Y del mismo modo reacciona el apóstol Pablo. Pero mira lo que el Señor le dice. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona, se manifiesta, se hace evidente en medio de la debilidad. Dice Pablo, si yo hago lo que tú quieres y te lo quito, tú no vas a ver mi poder manifestado en tu vida. Tú vas a ver tu poder, tú vas a ver tu persona bien parada. Dice, pero a mí no me importa tu poder, tu persona. Lo que yo quiero es mi poder manifestado en tu debilidad. Y te tiene que costar. ¿Se dan cuenta? Órale. Dice, él concluye, por tanto, dice, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. En otras palabras, él dice, le he encontrado el gusto y la razón de por qué tengo que pasar por este quebranto. Ya no le voy a correr al quebranto. Entiendo que esto es para algo glorioso en mi vida, dice él. Dice, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Y si tú notas, él dice, el poder de Cristo va a manifestarse en mí, pero viene desde un lugar de quebranto. No viene desde un lugar donde todo está así como que pues nadie me toca, ¿no? Viene de un lugar donde he sido roto, donde tal vez he tenido el aguijón, y en mi debilidad, en mi fragilidad, Dios ha perfeccionado su obra. Y tenemos que darnos cuenta que el poder de Dios se está manifestando en los quebrantos de su pueblo, en los lugares donde sentimos que ya no tenemos fuerza, en el lugar donde ya queremos tirar la toalla, en el lugar donde ya queremos renunciar, pero decimos, Señor, tú tienes un plan con mi vida y no voy a rendirme porque voy a ver tu poder perfeccionado en mí. Es de ese lugar que el Señor va a levantar una manifestación de su gloria. Y mira, dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades. Músicos, pasen por favor. Mira, ahora ya explica. ¿Te das cuenta? Aquí explica un poquito. Mira lo que dice. Porque habló primero que un aguijón, no quiso dar más detalles, pero después dijo, no, mejor lo digo un poquito, para que un poquito lo entienda. Dice, yo me voy a gloriar, ¿en qué? En mis debilidades, en mis afrentas, quiere decir en mis ofensas que me han hecho, en necesidades, en persecuciones que me han hecho, en angustias que he vivido, porque cuando soy débil, ahí es cuando yo puedo aprender a ser fuerte.